Buenos días. La experiencia de aprendizaje se titula Una mirada a las ideologías de la Segunda Guerra Mundial a través del arte. Autora, Cindy Viviana Aurora Moreno Monroy, estudiante de Maestría de Educación Mediada por TIC, segundo semestre, noviembre de 2018. Datos básicos. La anterior experiencia de aprendizaje se implementó en Santiago de Cali, en el estrato 3, en el barrio La Nueva Floresta, en la institución educativa Hernando Navia Barón, para estudiantes de noveno del área de Ciencias Sociales. Experiencia de aprendizaje, definida como toda actividad intencional que tiene como propósito provocar el aprendizaje significativo. Esta debe estar organizada de tal forma que el alumno desarrolle a través de ella conocimientos, habilidades, actitudes que le servirán en sus estudios posteriores, en su trabajo o para la vida personal. CUT 1973. Según el modelo TEPAC, las decisiones curriculares son: estándar disciplinar, establezco relaciones entre las distintas manifestaciones artísticas y las corrientes ideológicas del siglo XX. Y analizo desde el punto de vista político, económico y social y cultural algunos de los hechos históricos mundiales sobresalientes del siglo XX, en este caso la Segunda Guerra Mundial. La competencia diste a desarrollar fue: aprendiz empoderado, articulan y establecen metas de aprendizaje personal, desarrollan estrategias que aprovechan la tecnología para lograrlas y reflexionan sobre el propio proceso de aprendizaje para mejorar los resultados del mismo. Saber conocer, identificar la Segunda Guerra Mundial como un conflicto de intereses geopolíticos. Saber hacer, reconocer los discursos ideológicos totalitarios presentes en la Segunda Guerra Mundial. Saber ser, apertura a las distintas culturas ideológicas. Objetivo de la unidad. Los estudiantes deberán comprender los discursos totalitaristas presentes en la Segunda Guerra Mundial y sus implicaciones en la actualidad. Objetivos de aprendizajes. Primero, reconstruir los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, identificar los distintos intereses ideológicos de las potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Tercero, comprender las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la nueva configuración del mundo. Frente a las decisiones pedagógicas, se escogió aprendizaje invertido. Es definido por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey como la técnica didáctica en la que la exposición de contenidos se hace por medio de videos que pueden ser consultados en línea de manera libre, mientras en el tiempo de aula se dedica a la discusión, resolución de problemas y actividades prácticas bajo la supervisión y asesoría del profesor. El aprendizaje invertido consta de tres momentos. Un momento del antes, donde los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades. Se lleva a cabo por fuera del aula. Un momento que es durante, que es en el aula, donde los estudiantes practican aplicando conceptos claves mientras reciben retroalimentación. Y un tercer momento que es después, por fuera del aula, donde los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. Además, se desarrollan los siguientes cuatro elementos claves. Permite un ambiente flexible, porque el estudiante decide cuándo, cómo y dónde aprende, aunque existe un tiempo estipulado para realizar las actividades por fuera del aula. Además, se fomenta la cultura del aprendizaje, porque se potencializa la autonomía del estudiante en el momento en que es responsable de realizar sus actividades por fuera y dentro del aula. Además, existe un contenido intencional. El contenido consultado es propuesto por el docente para guiar los contenidos y así lograr los objetivos de aprendizaje. El aprendizaje invertido requiere un docente profesional cualificado para poder cambiar, implementar y estar transformando notoriamente las actividades de aprendizaje por fuera y dentro del aula. En cuanto a las decisiones tecnológicas, las herramientas TIC no fueron escogidas al azar. Cada una contribuye al logro de los objetivos de aprendizaje. Su selección se basó en el modelo SAR, definido como una guía para que los docentes evalúen la incorporación de las TIC. Lo anterior relacionado con la taxonomía de Bloom, que es una guía que dirige a los docentes para el diseño de las actividades orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas. Observemos aquí. Esta columna es el modelo SAR y esta columna del lado izquierdo es la taxonomía de Bloom. Y estas fueron las herramientas TIC que se utilizaron. Por ejemplo, la actividad que consiste en visualizar un video de YouTube y realizar un taller se ubica en la capa de mejora en el nivel de sustitución porque se reemplaza el discurso del docente o la lectura tradicional y las competencias que se desarrollan es recordar, definir, describir, memorizar, reconocer, clasificar. Por el contrario, la actividad que consiste en construir presentaciones en PowerPoint se ubica en la capa de mejora en el nivel de ampliación, porque aparte de reemplazar la tradicional cartulina, en las presentaciones de PowerPoint se incluye una mejora funcional porque se pueden incluir más texto, imágenes con movimiento y a color. En este caso, las competencias que se desarrollan en el estudiante son confirmar, ilustrar, expresar, identificar, entre otras.
Por el contrario, la actividad donde los estudiantes deben ingresar información al tablero se ubica en la capa de transformación en el nivel de modificación, porque se rediseña la actividad. Comúnmente se divide a los estudiantes en grupo y se les da un tema para exponer. En esta ocasión se les otorgó un tema, pero con una búsqueda en particular que debían ingresar la información después de hallada al tablero, para así evitar duplicación en la información. Se desarrollan en esta actividad las competencias de interpretar, analizar, evaluar, examinar, construir. Finalmente, tenemos el recurso de Google, que es el principal para desarrollar las demás actividades. Sin ella es inconcebible preparar actividades innovadoras que incluyan TIC. A partir de Google se pueden hacer las búsquedas de las imágenes, de las caricaturas, se puede hacer la búsqueda de los videos, de las canciones, etc. En esta ocasión vamos entonces a narrar cómo fue la experiencia de aprendizaje. En la sesión 1 se diagnosticó los saberes previos. Se les preguntó a los estudiantes qué sabían acerca de la Segunda Guerra Mundial. Ellos en físico contestaron, estos fueron algunos de los comentarios. La Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió en el oeste de Europa y apareció Adolfo Hitler y manejó la Unión. Realizó muchos experimentos con seres humanos y mató toneladas de judíos. Luego aparecen los japoneses y Einstein con su bomba atómica y destruyen Hiroshima. Esto es alguna de la información que ellos relacionan con las películas y algunos comentarios que han escuchado. Primero se hizo en una hoja y en una segunda ocasión ellos lo hicieron mediante el blog. En el momento del antes, la actividad por fuera del aula consistió en visualizar un video y contestar el taller en sus cuadernos. Alguna de las preguntas fue en qué consistió el pacto de Ribbentrop-Molotov, qué fue la operación Barbarroja, etc. En el momento durante, es decir, dentro del aula, los estudiantes debían socializar la información encontrada en la construcción de un mapa mental. Cada uno iba respondiendo las preguntas que se le consignaron en el taller y le iban ubicando de acuerdo a la ideología. Fue una experiencia que motivó mucho a los estudiantes porque relacionaban, iban conociendo, iban clasificando pues los conocimientos y les llamaba la atención ir a escribir. En esa misma sesión se explicó en qué consistía la actividad por fuera del aula. Esta actividad fomenta el trabajo colaborativo. Lo primero que tenían que hacer los estudiantes era conformar grupos de 4 estudiantes. Cada uno de los grupos debía seleccionar una ideología: nazismo, fascismo, comunismo o capitalismo. Luego de seleccionar la ideología, cada uno de los miembros de los grupos debía buscar o una pintura, o una caricatura, o una poesía, o una canción acerca de la ideología seleccionada. Debían entonces ellos registrarse a Trello mediante su correo en Gmail, buscar su grupo y en esa misma ficha ingresar los links de la información que iban hallando. Mientras estuvieran buscando la información, tenían que arrastrar la ficha hasta la columna en proceso y ya cuando tuvieran las 4 manifestaciones, tenían que colocarla en la columna de hecho. Con esto yo verificaba las búsquedas que ellos iban haciendo y si algún grupo la repetía más atrás o más adelante, en ese caso tendrían que cambiar porque el requisito era que no se podían copiar la información, no se podía duplicar. Fue expuesta mediante videobeam, pero no fue clara la consigna, porque por fuera del aula ellos lo que hicieron fue ingresar y anexar muchas fichas que yo no tenía cómo saber qué estudiante era el que estaba haciendo el proceso. Muchos cambiaron de correo porque ya no se acordaban de su contraseña, es decir, nunca pudieron ingresar a este tablero en común. Y principalmente los estudiantes que ese día estuvieron ausentes no tenían grupo y no sabían cómo realizar la actividad. Por lo tanto, la actividad que era por fuera del aula tuve que retomarla en la siguiente sesión y se convirtió en una actividad dentro del aula. Ya dentro del aula, los estudiantes corrigieron, ingresaron bien la información, se les llamó la atención a los que duplicaron información, se les dio retroalimentación frente a las dudas en interpretar las manifestaciones artísticas y en la siguiente sesión todos pudieron socializar las búsquedas halladas. En el antes estuvo la actividad de construir las presentaciones en PowerPoint. Durante, ellos expusieron las expresiones artísticas y como después hubo una consulta y reflexión de los tratados de paz. Esta es una de las pinturas explicadas por un estudiante acerca de la victoria inglesa. Este es un poema de lo que ellos extrajeron un párrafo y lo explicaron. Y esta es una caricatura con su debida explicación. Fue una actividad que motivó mucho a los estudiantes, se acercó a un tema tan complejo como la Segunda Guerra Mundial, que tiene tantas etapas,
que no se trataba de centrarse en el contenido de la guerra, ni de las batallas, ni de las fechas, aunque son elementos importantes, sino que el acercamiento se hizo a través de las fuentes de información. Se exploraron nuevas fuentes como la pintura, la caricatura, el poema, la canción. Les gustó mucho, intentaron cantar en italiano, les gustó mucho las manifestaciones simbólicas que tenía el nazismo, las canciones actuales en contra del capitalismo, inclusive en contra del comunismo relacionadas con la situación de Venezuela. Fue un aprendizaje significativo. Yo creo que el aprendizaje se logró. ¿Cómo fue la evaluación? Una autoevaluación que fue un informe escrito donde el estudiante debía incluir una comparación con sus saberes previos y cómo fue al final de la unidad, qué tanto entonces conocía de la Segunda Guerra Mundial. Una coevaluación donde los grupos, cada vez que escuchaban las exposiciones de los demás grupos, ellos decían algunos criterios y decían algunas ventajas y desventajas de los grupos que expusieron. Y una heteroevaluación que consistía en realizar las consignas, en ingresar la información a Trello, en realizar las diapositivas, en su manejo oral en el salón. Todos esos aspectos se tuvieron en cuenta para su evaluación. Evaluación de resultados. Los aspectos a mejorar. Las actividades deben estar acompañadas de guías específicas. La utilización de las herramientas TIC debe estar acompañada de videos que indiquen el proceso. Por ejemplo, en el caso en que los estudiantes no pudieron realizar la consigna de ingresar la información a Trello, posteriormente yo hice un tutorial explicando cómo debían ingresarlo y en qué consistía la actividad, y esa herramienta me ayudó muchísimo para los demás estudiantes. Otro aspecto a mejorar es el quehacer de las actividades debe estar publicado en un lugar visible que contribuya a guiar al estudiante. Principalmente por los estudiantes que faltan en esa sesión, ellos deben recurrir a un espacio virtual que los guíe en la actividad que tienen que hacer por fuera del aula. Otro aspecto a mejorar, motivar a los estudiantes en la participación del cambio metodológico. A muchos les cuesta observar el video, realizar el taller, porque están acostumbrados a que el profesor sea el que dicte, sea el que diga en qué consistió la Segunda Guerra Mundial y que en el mismo salón se hagan actividades, otra vez repasando toda la información dada por el profesor. Aspectos a destacar. Se optimiza el tiempo en el aula para profundizar en conceptos de análisis, como poder, conflicto, geopolítica, etc. Se logra desarrollar un aprendizaje significativo por abordar un hecho histórico desde las artes. Las TIC se convierten en herramientas de aprendizaje para informar, coordinar y crear. Se fortalece la autonomía y el pensamiento crítico del estudiante. Esta es la bibliografía que estuvo consultada. Muchísimas gracias.